recién hablábamos un poco del sector más ajustado, ¿no? De la Argentina que han sido los jubilados, ¿no? Creo que hay pocos momentos de la historia que los jubilados han estado mal, muchas veces, no quepa ninguna duda, pero pocos momentos pero tan mal. Es decir, que estar, por ejemplo, ser uno de los países que paga las peores jubilaciones de América Latina, salvo Haití. El resto pagan mejor que la Argentina, cosa que eso no pasaba en la historia, por más que, insisto, siempre fueron maltratados. Bueno, hoy había un brindis, el brindis de Navidad, de Año Nuevo, que llevaba adelante la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Esto lo hacía junto con un semaforazo en el Congreso. Esto fue ahora a las 3 de la tarde y nosotros no queríamos dejar de hablar sobre este tema, así que estamos comunicados con Marcos Wallman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por llamar. No, gracias por atendernos, porque sabemos que estás ahí en plena movida en el Congreso, ¿no? Sí, ya terminamos esta movida. Hoy es nuestro 1602 miércoles de los jubilados en el Congreso, ¿no? Ajá. Así que bueno, contame, no quería dejar de charlar de esto, pero contame por favor qué es lo que exigen hoy, qué es lo que exigieron. ¿Cómo no? No, decía, estamos a 30 años acá y todos los años, hace 13 años que venimos haciendo este brindis con pan y agua, siempre diciendo que esperemos que sea el último, y es con pan y agua como un brindis emblemático de la situación que efectivamente estamos atravesando la mayoría de los jubilados y pensionados, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? El haber mínimo jubilatorio es de 48.612 pesos de bolsillo. Esto es el haber mínimo real, que en los meses de diciembre, enero y febrero, con ese famoso bono tan arbitrario que colocan, hicieron de 10.000 pesos para haber mínimo, más 677 pesos por la diferencia que hay con el 82% del salario mínimo vital y móvil, da 59.289 pesos, a los cuales se le adiciona porque también hay otros 10.000 pesos más que dieron también como otro adicional, pero en la suma esto no llega a ser más que la tercera parte de una canasta básica de un adulto mayor, que en octubre era más de 151.000 pesos y que tomando solo los índices inflacionarios y los del costo de vida de los artículos de primera necesidad que más se consumen, está en este momento, en el mes de diciembre, alrededor de 170.000 o 180.000 pesos. Y con los bonos y con todos los adicionales del mes de diciembre, solo cubre la tercera parte. A esto no se le puede decir que los jubilados reciben una suma superior a 90.000 pesos porque se le paga el medio aguinaldo. Claro. Porque el medio sueldo no complementario es independiente de la cifra que se está recibiendo. Y son 2 veces al año, sí. Eso es muy turro, porque el otro día había algunos medios oficialistas que decían el jubilado va a cobrar 85.000 pesos en diciembre. Exactamente. Y porque agregan el medio aguinaldo. Es de mala leche, por decirlo de alguna forma. Totalmente, porque va a ocurrir lo siguiente: diciembre, enero y febrero pusieron ese adicional de 10.000 pesos. Pero ¿qué sucede? Que en el mes de marzo, de acuerdo a la ley vigente de actualización trimestral, se va a actualizar en base a los índices, a los dos índices, uno por inflación y otro tomando en cuenta los aumentos. Se toman en cuenta los aumentos de los saberes jubilatorios, un 50%, sobre el RIPTE o el más adecuado,
y se toma en cuenta el otro 50% por la parte de recaudación impositiva. Claro. ¿Eso sobre qué base se va a hacer? Se va a hacer sobre los 59.289 pesos de bolsillo. Ese es el tema real. Claro. ¿No es cierto? Perdón, se va a hacer sobre 48.000... 48.000, no con el bono, no, claro. no, perdón, Claro. sobre 48.612 pesos. Claro, Para ser muy claros. No sobre los adicionales de los bonos. Es decir, es una situación que para hablar con claridad, esto apunta, digamos, a transformar el haber jubilatorio en un subsidio a la vejez. Claro. ¿No es cierto? Es decir, a ver qué se hace con la cantidad de 7 millones y medio, más los provinciales y demás, qué se hace con esta masa de gastos en jubilaciones y pensiones como ellos lo plantean. Entonces, bueno, cuando vemos los acuerdos que firma el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, en cuanto se refiere a cómo se disminuye, como el índice, digamos, cómo se disminuye, digamos, la diferencia negativa que tienen los presupuestos anuales cada año. Esto se toma en cuenta en los ajustes, y los ajustes donde se aplican sobre los lugares donde más gastos hay en este sentido, y uno de los lugares principales que ellos ponen el objetivo es en las jubilaciones y pensiones. Claro. ¿Por qué? Esto ocupa una parte considerable de lo que denominan presupuesto de gastos en el presupuesto anual. Y en ese sentido tenemos que decir que esto ya lo están convirtiendo, lo quieren convertir en un subsidio para avanzar decididamente al otro objetivo, que es poner fin al sistema previsional existente, el sistema público de reparto, asistido por el Estado, intergeneracional, para convertir nuevamente en las AFJP, Claro. que ya conocemos. Porque esta es la política del Fondo Monetario Internacional en todos los países. Claro, van en a este ir momento estamos leyendo lo que está pasando en Guatemala, con el aumento que dieron, con el acuerdo de todas las centrales sindicales que son afines al gobierno actual, un aumento insignificante frente a un pedido del 100% de aumento. Y hablan, digamos, de la crisis que están atravesando, pero esto es lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando en este momento en Chile. Es decir, cómo en todos los países hay una acción de las organizaciones de la clase trabajadora que defiende los intereses de la clase trabajadora para impedir la privatización total de los sistemas provisionales. ¿No? ¿Y qué es lo que están queriendo aplicar acá en este país? Ya tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, de la década menemista, cuando se crearon las FJP. Y en este sentido quiero aclarar de que el plan para llevar a cabo eso es el desfinanciamiento del sistema previsional. Ustedes vieron, todos los oyentes han leído los datos de la UCA, ¿no? Sí. Sobre la población económicamente activa y la composición. De la Universidad Católica, ¿cierto? Sí, los sí. datos que da la Universidad Católica, ¿no es cierto? Que lo hace tradicionalmente y con buen análisis de los datos. 40,3% son los registrados de la población económicamente activa. La población económicamente activa tiene el 40,3% registrados que aportan al sistema previsional. Ahí tiene un 28% precarizado, 23% con subempleo y el 8,7% desocupados. Pero cuando leemos las cifras oficiales, las del INDEC, de la población activa, económicamente activa, que trabaja en situación de relaciones de dependencia, de relaciones, digamos, de registrados, que están registrados, o sea, los que no están en negro, los que no están
digamos, en situaciones que lo modifican con pagos de lo que son los pagos, digamos, de aportes jubilatorios por otra vía, ¿no es cierto? Sí. Es una situación donde cerca de la mitad de la población registrada es la que está, digamos, sin registro. Claro, y eso es lo de siempre, ¿no? Por eso después aparecen las moratorias y porque en realidad el gobierno fomenta el trabajo no registrado, hay que decir la verdad, porque si hace años, los gobiernos, hace años que estamos siempre en el 30, el 40, el 50, es porque evidentemente lo impulsa. Claro, por eso mismo yo señalo esto, claro, porque no es solamente la situación que se está atravesando ahora, sino claro, hacia el futuro. El futuro, ¿a dónde apunta todo esto? Claro. Porque es indudable que si el sistema previsional, que es un sistema de reparto, si no hay la cantidad de aportes de trabajadores, que son todos los trabajadores que no están registrados, claro, que no aportan al sistema, ¿qué ocurre? Ocurre un ejemplo claro. Hoy se tenía que reunir, mientras nosotros hacíamos el brindis, se tenía que reunir la Cámara de Diputados. Claro. ¿No? Por lo que sucedió la última vez que levantaron con todo eso que ocurrió en la Cámara, que levantaron la sesión sin fijar una fecha de continuidad. Bueno, fijaron hoy una fecha. Era para discutir, el Frente de Todos sacó un programa sobre universidades, sobre una cantidad de cosas, pero un tema era el tema de la moratoria previsional. Claro. Bien. Hoy tenían que resolverlo. ¿Por qué? A fin de mes vence la moratoria existente, ¿no? Hoy tenían que resolver, y está el proyecto, hay varios proyectos, pero un proyecto es el que aprobaron en la Cámara de Senadores, claro, que falta la Cámara de Diputados para que se pueda reglamentar. Bueno, hoy entonces se levantó la sesión porque todo el bloque del frente, el bloque, digamos, opositor, digamos, con el PRO y todo su Juntos por el Cambio, decidieron no dar quórum, claro, faltando, no sé, deben haber faltado 5 o 6 diputados para constituir los 29 que necesitaban. Bueno, no se hizo. ¿Qué situación trae esto? Claro. Ese es el tema, ¿no? Claro, y con esta situación, ustedes fíjense, muestra a las claras qué es lo que está pasando con el tema, digamos, de la situación de los fondos previsionales, ¿no? Claro. Porque con este tema, 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar en las condiciones que tienen que jubilarse. Claro. Porque no existe, digamos, una forma de compensación. Y 7 de cada 10 hombres no tienen tampoco la cantidad de aportes necesarios. ¿Esto a dónde conduce? A que todos entren en la categoría de pensión universal del adulto mayor, PUAM. Claro. Esto fue creado en la Ley de Reparación Histórica en la época del macrismo. Entonces, lo que va a ocurrir es que quienes no tienen los 30 años de aporte, y los hombres a los 65 años, y a las mujeres le elevaron la edad de 60 a 65 años, van a recibir, cumpliendo los requisitos, son extranjeros la cantidad de años, en fin, los temas puntuales en cuanto a la residencia en el país, van a recibir el 80% de ese haber mínimo jubilatorio que tanto criticamos. Que es, ¿cierto?, un desastre. Y con la moratoria también no se tomaron en cuenta otros temas, como era, por ejemplo, qué se hace con la deuda, porque son 120 cuotas para el pago de la moratoria con un monto del 30%, ¿no?, del haber mínimo jubilatorio. O sea, son cifras que demuestran la realidad de lo que está pasando.
¿no es cierto? Está muy claro, Marcos. Marcos, bueno, yo te agradezco en otro momento, porque aparte de este reclamo, ¿me podés decir rápidamente, porque estamos sin tiempo, qué otros reclamos más hacían? Supongo que el PAMI, ¿no? Sí, nosotros estamos reclamando 82% móvil sobre el salario del trabajador activo, como la tasa de sustitución del haber jubilatorio sobre el salario. Sí. Estamos planteando haber mínimo cubrir la canasta básica. Estamos planteando el manejo de los fondos previsionales. Podemos en un programa hablar de cuántos billones de pesos manejan los poderes ejecutivos de turno en la recaudación previsional, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en el PAMI. Por lo tanto, planteamos también la normalización del PAMI, que tiene que ser también dirigido, como fue su origen, por trabajadores activos, jubilados y siempre con la participación del Estado. También estamos planteando el tema de la vivienda, por lo cual es vivienda en comodato, es un plan que tenemos y un proyecto de ley, y también el plan de vivienda autogestionada, que acompañamos la presentación de un proyecto de ley para que también sean tratados, digamos acá, un porcentaje para jubilados y pensionados en situación de emergencia. Todos estos puntos son los puntos de lucha por el cual hoy brindamos justamente con pan y agua en estas condiciones para que el año que viene sigamos la lucha por todos estos objetivos. Bueno, yo agradezco mucho la comunicación, sobre todo porque justamente estás ahí todavía en el Congreso. Te mando un abrazo grande y bueno, nos seguiremos reencontrando el año que viene en esta lucha que creemos que es una lucha difícil, bueno, pero es como decía Galeano, ¿no? ¿Para qué están las utopías? Para caminar, y en eso estamos. Te mando un abrazo grande. Bueno, igualmente Marcos. Para vos, para el programa, para todos los que trabajan en este programa y para todas las y los oyentes. Un abrazo grande. Muchas grande. gracias por el llamado. Muchas gracias a vos, muchas gracias a vos.